Buenas tardes, alumnos y alumnas. Vamos a empezar la clase del curso de Economía de la semana 7. Muy atentos, por favor. Ya. Ya, empezamos. Voy a presentar el resumen para empezar la explicación. Empezamos con la definición de oferta. ¿Por qué? ¿Por qué de oferta? Porque el mercado se compone de dos elementos, de dos partes, ¿no? Que es de un lado la oferta y de otro la demanda. ¿Ya? La oferta, la demanda. Hay conceptos generales teóricos y luego vamos a definir la función de oferta, que puede ser lineal o curva, y del mismo modo la función o relación de demanda, que también puede ser una recta de demanda o una curva, ¿no? Depende de los datos, ¿no? De precios y cantidades. ¿Ya? Muy bien. Este tema es continuación de lo que hemos avanzado y que hemos avanzado hasta esta clase, hasta la clase 6, mejor dicho, ¿no? Hemos avanzado en explicar eh, el proceso económico, ¿no? ¿Ya? El proceso económico, que empieza con la fase 1, que es la producción, ¿no? Y hemos explicado cada uno de sus componentes de la producción, o mejor dicho, los factores productivos, ¿no? Recursos naturales, el trabajo, la empresa, el capital, ¿no? Más adelante ya hablaremos sobre el Estado, el resto del mundo, el comercio internacional mundial, ¿no? Entonces eso todavía está pendiente. ¿Ya? Muy bien. Ahora eh, vamos a ver también de los fundamentos teóricos de la microeconomía, ¿no? Esos dos elementos, esas dos partes que componen, digamos, el mercado, o sea, llevan a cabo, ¿no? La transacción económica. De un lado, la oferta que resume el comportamiento, la conducta, el razonamiento, ¿no? O mejor dicho, el comportamiento racional del empresario, del capitalista, de la empresa. Eso resume la oferta. Lo que ellos producen. Y lo que producen inmediatamente lo trasladan a los mercados. Eso es lo que ahora vamos a ver de concepto de oferta, igual en la demanda, ¿no? Entonces empezamos. ¿Qué es la oferta como concepto teórico? ¿No? Conjunto de cantidades que desean, ¿no? Después de cantidades hay que poner el término desean, ¿ya? De cantidades ofertadas, correcto, no producidas por todas las empresas, por todos los empresarios que desean producir, ¿no? El conjunto de cantidades ofertadas o producidas que desean realizar las empresas. Deseo. ¿Ya? Aquí en el concepto de oferta van deseos. ¿Por qué van deseos? Que desean producir. Desearían producir los empresarios, las empresas, mucho bien y cobrar buenos precios, los más altos precios. ¿Para qué? Para asegurarse las mayores utilidades, beneficios o ganancias, ¿no? Sus empresas. Pero esas empresas no compiten solas, compiten con otros cientos miles de otras empresas y otros factores que afectan que no, eso deseo que tienen las empresas. Esa es la oferta. Deseo de producir gran cantidad de bienes, ¿no? A los precios, como dice acá, que determina el mercado, ¿no? Ahí está, precio del mercado. ¿Ya? Una empresa puede colocar, producir y llevar al mercado, pero son deseos, ¿no? Y estos deseos están limitados o dependen de la cantidad de recursos que se da en la economía. Dependen de los precios de esa materia prima, de esos recursos, de los precios de la mano de obra, ¿no? De los salarios en el mercado laboral, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces esos deseos están en función de producir más, están en función de un conjunto de factores, ¿ya?
Y acá están, bueno, acá a la derecha hay unos números de precios y cantidades, y la recta de oferta, ¿no? Dependiente positivo. Pero si nos referimos a la derecha, ¿no? A estos datos, a este gráfico, ahí estamos viendo pues la función de oferta, función o relación lineal, ¿no? De una recta con pendiente positiva de la oferta. Pero esta es función, es una relación matemática, pero el concepto de oferta es mucho más amplio, ¿no? Lo que hemos dicho, deseo que tienen las empresas por sí más a los precios que el mercado está determinando, ¿no? Deseo. Muy bien. Entonces, esto ya luego vamos a hacer el concepto también de función o relación de oferta, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Factores, acá están los factores, ¿no? La cantidad que desean producir las empresas, o que desean, ¿no? Llevando el concepto de oferta, ¿no? Depende del precio de ese bien, de ese producto que producen las empresas, ¿no? Precio, en primer lugar. Precio, ¿ya? La cantidad que desean depende del precio. Hay mucha competencia, ¿no? Y ya allí tiene que competir con otras, muchas otras empresas, ¿no? Y el mercado que está determinando este precio, ¿ya? Salvo que sea un monopolista, pero una competencia, no que es lo que estamos viendo, el precio se fija en el mercado, ¿no? ¿Qué otro factor afecta esos deseos de los empresarios de producir más? El precio de la mano de la planilla, los salarios, ¿no? ¿Qué más? Otro factor, el precio de las materias primas y los insumos. Ahora, por la guerra de Ucrania, hay precios de materias primas como el maíz amarillo duro, que es el alimento de los pollos, que sube, el trigo que sube y el pan está cada vez más caro, ¿no? Y ya vamos a llegar a dos a un pan, un sol, ¿no? Entonces eso, porque importamos trigo y el trigo es un insumo para la industria de, 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 de industria de los panes, ¿no? De las de la torta, etcétera, ¿no? Entonces ya se afecta, ¿no? El insumo afecta pues la industria de la panadería, ¿no? El precio del capital, el interés. Sí, ¿y por qué el interés? ¿Qué tiene que ver el interés en el comportamiento de este empresario? Ya que algunos empresarios toman dinero pues, prestado del banco, crédito financiero, ¿no? Para invertirlo a hacer su empresa, ¿correcto? Y si ese interés está alto, caro, crédito, muy poca inversión, poco, poco menos produce, ¿no? Si está barato, producirá más, ¿no? Y entonces depende, ¿no? Depende de estos factores, ¿no? Ese deseo, entonces, tiene que evaluarse estos factores, cómo están. Produce más, produce menos. Tecnología de igualmente. Actualmente hay una tecnología, estamos en la sociedad del conocimiento, era digital, la digamos, las nuevas eh, estructuras productivas, hablando de economía, está también vinculado, ¿no? A esta modernidad de la tecnología, los diseños, en fin, ahora todos son software, ¿no? Y hay que involucrarse en ese conocimiento para aplicarlo bien y para reducir costos y todo eso, ¿no? La tecnología, ¿ya? 4G, 5G, ¿no? Más potencia, más rapidez, bueno, de esos, transmisiones, ¿no? No solamente de noticias, ¿no? Sino también de formas de reproducir realidades, ¿no es cierto? De investigación y mejorar los procesos productivos, ¿no? Económicos, técnicos. Hay que, lo que queda es capacitarse, es estudiar bien y ser competitivo, ¿no? Hablamos de su futuro ustedes, en el caso de la tecnología, ¿correcto? Muy bien. Y otro, ¿no? La competencia, ahí está, ¿no? Ese empresario compite con otras cientos y miles de empresas que hacen el mismo producto, ¿no? No está solo, ¿ya? También y otros, ¿no? Otros que pueden aparecerse, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces, de estos factores que inciden en esos deseos de producir mucho de los empresarios, de las empresas, el único que está cambiando, ¿no? Es el precio. Porque esto lo determina el mercado, correcto. Precio y cantidad que desea producir la empresa, ¿no? Eso, ¿ya?
esa relación de precio-cantidad va a determinar luego, como vamos a definir, ¿no?, la función o relación de oferta, que es otro concepto, es un concepto matemático. ¿Ya? Y el resto de los factores, ¿qué hacemos con el resto de los factores? Acá hay un concepto importante que ustedes deben fijarlo bien en su cerebro. El resto de los factores, la microeconomía nos dice que deben permanecer constantes. Y a eso que permanezca constante se asocia el término ceteris paribus, ¿no? ¿Qué es ceteris paribus? ¿Qué factores pertenecen al ceteris paribus? Los siguientes: precio de la mano de obra, ¿no?, precio de materias primas, todas las insumos que usa la empresa para producir el bien que lleva al mercado. El interés, ¿no?, que si trabaja con capital prestado al banco. La tecnología, como dice, hay que adaptarse, hay que, como se dice, involucrarse, modernizarse, ¿ya? La competencia es natural, ¿no?, con otros, ¿no?, y otros, ya listo. Todos esos factores deben permanecer constantes. Eso es lo que significa el CETIS. Este concepto lo vamos a usar para definir la función de oferta, la función o relación de oferta que, si ustedes revisan su concepto matemático, Y igual F de X, función de X, es una función o relación, ¿no?, que procede de esa teoría matemática, ¿no?, de definir una función. Eso es lo que aplicamos. Ya tanta, la cantidad ofertada producida por una empresa está en función de su precio. ¿De qué manera? La relación positiva. Y ahí aplicamos la ley de oferta, que luego justamente vamos a dar ese concepto. Entonces, estos factores que he mencionado, no, que no cambian, es ceteris paribus. Ceteris paribus, subrayado, doble subrayado. Ya, listo. Ahora, seguimos. Acá me dice cantidad ofertada, ¿no? Ya, vamos a definir la cantidad. La cantidad ofertada es lo que producen las empresas, pero esa cantidad que producen las empresas está asociada y relacionada con el precio que en ese momento se está dando en el mercado o esa empresa enfrenta, ¿no?, a ese precio. Tanto precio, tanto produce la empresa. Sube el precio, ¿no?, la cantidad ofertada. Sube, cambia. Mayor produce, más produce la empresa, porque asegura, con ese precio más alto, más utilidades, más ganancias. Esa es la lógica, la respuesta de las empresas, de los empresarios. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos acá al lado derecho en el gráfico, ¿no? La cantidad, entonces, de los productores decían, esto hay que subraya, tarjarlo. Este deseo hay que tarjarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese va al concepto de oferta. Desear, producir, es el concepto teórico, abstracto, general. Pero ya vemos que esos deseos que tienen las empresas de producir mucho depende de un conjunto de factores que limitan esos deseos, esos sueños de ellos. Entonces acá ya no podemos poner deseo, ¿no? Cuando dice cantidad, depende, pues, que se relaciona a precio, tanto produce el precio, ¿no? La cantidad afectada está relacionada con él, ¿no? Sube el precio, aumenta, ¿no?, la cantidad que producen las empresas. Acá, por ejemplo, precio por kilo, ¿no? Y acá cantidad de billones de kilos, ¿no? Entonces el kilo está a $2, ¿no?, produce acá 12 millones de kilos, ¿no? Más, ¿no? Y si produjera el mínimo a un precio muy bajo, 50 céntimos de dólar, produciría 8, ¿no?, más o menos, aproximadamente 8 millones de kilos, 8. Pero si cuadruplica el precio, lo produce más, ¿no? Más, mucho más. Entonces está una relación positiva y cada cantidad es porque el precio es mayor, ¿correcto? Entonces la cantidad obedece a que los precios se ajustan. Sube o en algún otro momento puede bajar, ¿no es cierto? ¿Ya?
y bajará la cantidad que producen también las empresas, ¿no? Si el precio es el bien que están ofertando al mercado baja, ¿no? Eso es cantidad, todo está relacionado directamente con el precio. Y acá está la ley de la oferta, ¿no? En realidad, este concepto que está acá, que aparece ley de oferta, ¿no? No corresponde al recuadro acá, ¿no? O mejor dicho, está inmerso, ¿no? Acá. Pero en este recuadro de fondo naranja, lo que estamos definiendo acá es la relación o función de oferta. Eso es lo que estamos definiendo. ¿Ya? ¿Y qué es la relación o función de oferta? Ya no la oferta. Ya no estamos definiendo la oferta, ya no. La función de oferta. Estamos definiendo la función de oferta. Función o relación de oferta. Y desde el punto de vista teórico de la relación que decimos lineal o no lineal, eso ya es un concepto matemático, ¿no? Pero en su matemática el profesor les enseña la función polinómica, lineal, etc. No, ahí. Ese concepto lo trasladamos a la economía. ¿Ya? Acá está. Cantidad que producen las empresas, perdón, Q supra S, su X, ¿no? Cantidad de que producen X. X bien, está en función del precio directamente. Relación causal positiva y directa. ¿Ya? Coma, ¿no? Relación causal directa o positiva. Relación causal directa o positiva. ¿Entre qué? Entre el precio y cantidad afectada. Y cuando aquí se le agrega al final ceteris paribus, cuando ya se le agrega esto, ¿no? Otros factores, tamaños constantes, ya no es la definición de oferta, es la definición de relación o función de oferta. ¿Ya? Relación o función. Esa es la definición. ¿Y la ley de oferta cuál es? La ley de oferta está inmerso en ese concepto, que es la relación causal directa o positiva de precio y cantidad ofertada producida por el precio. A mayor precio, flecha arriba, las empresas responden, ¿no es cierto?, produciendo más. Como ya les he dicho, asegura mayores utilidades ganadas. Porque pues está subiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos felices producen más, ganan más. ¿Ya? Y cuando el precio baja, a la baja, allá sus utilidades empiezan a reducirse, bueno, ya, entonces ellos ¿qué responden? ¿Qué hacen? Ya está bajando, ¿no? Ajustamos la producción, menos producción, ¿no? Efectivamente, menos, ¿no? Así responden las empresas. Relación causal directa positiva, ¿no? A mayor precio más produce, a menor precio menos produce. ¿Ya? Esa es la ley de oferta. Y si a esa ley de oferta le estamos agregando el ceteris paribus, allá estamos definiendo la función que ven acá, curva, a la derecha, función o relación de oferta, ¿no? Entonces acá se ha puesto oferta, pero lo correcto sería agregarle, ¿no? Relación o función de oferta. Porque si ponemos oferta nomás, no puedo confundir con ese concepto teórico que hemos dado al comienzo, lo de ser producción, y no es así. ¿Ya por qué? Porque estamos relacionando precios, tanto de precios, tanto producen las empresas. Sube el precio, más producen las empresas, como ven acá, ¿no? Más. Baja el precio, menos produce. Eso, ¿no? Y entonces nos guiamos por esa ley de oferta, por supuesto, relación causal directo positiva de precios y cantidades, y le agregamos el ceteris paribus, ¿ya? Recuerden, ceteris paribus. Entonces, repitiendo este término es un concepto importante para definir la función o relación de oferta igual para la función o relación de demanda. Bien, seguimos. ¿Qué tenemos acá? Variaciones de la cantidad ofertada, de la cantidad, ¿cierto? Ofertada. ¿Por qué puede variar la cantidad ofertada? ¿No? De acuerdo a estos gráficos que tenemos, puede variar por el ajuste de los precios. En el eje de la ordenada, como ven en el primer gráfico, aquí, si los precios se ajustan o
incrementan, en este caso de 2 a 4, al precio 2. La empresa está produciendo 6 mil millones de unidades de su producto, del bien que produce. O sea, al precio de 2 unidades monetarias. 600 miles, ¿no? ¿Ya? Y si el precio en el mercado se ha duplicado, ¿no? Se ha subido a 4. Y a todas las empresas inmediatamente dice el precio está subiendo, ha duplicado. Producen 10, ¿no? Miles, cientos, millones del bien que produce, no, más. Entonces, ¿por qué hay cambios en la cantidad demandada, como dice acá, variación, perdón, en la cantidad ofertada? Porque el precio o sube en el primer gráfico o baja en el segundo gráfico, ¿no? Baja. Si baja, los empezaban a producir menos, ¿no es cierto? Si baja, los empezaron a producir menos, ¿no? Entonces, acá dice de 4, ¿no? El precio 1 inicial 4, produce 10. Baja el precio a 2, entonces los empresarios ajustan su producción, ¿no? De 10 bajan a 6, ya puse menos. En la misma recta, en este caso de oferta, ahí vemos, ¿no? De B a A pasa. Ahí está cambiando la cantidad, menos cantidad que puso la empresa. En el gráfico de la izquierda, ¿no? Más cantidad, ¿no? Más cantidad porque el precio lo analizamos a alza, ¿no? A la alza. Eso. Cantidad entonces se debe al ajuste de precio nada más. No sube o baja el precio. Se afecta la cantidad y en la misma curva de oferta. ¿Ya? En la misma curva se observa, ¿no? Del punto A a B o de B a A. Eso es. ¿Ya? Entonces las variaciones se dan en la misma función de cantidad ofertada. Muy bien. Seguimos. Variaciones de la oferta. Acá también hay variaciones. Entonces, en la anterior era de la cantidad ofertada, ¿no? Pero ahora dice de la oferta. Pero ya aclaramos, ¿no? Aclaramos los dos gráficos de acá. ¿Ya? Lo que observamos en realidad aquí, en estos dos gráficos, es que la curva de la función, ¿no? O relación de oferta, o su 1, en el gráfico de la izquierda inicial, se va a desplazar. Lo que observamos es que se desplaza a una posición O2, ¿no es cierto? En otro momento se desplaza, ¿no? Se desplaza. La pregunta es si por qué se desplaza la curva de oferta, ¿no? Hacia la derecha. Y en el otro gráfico, hacia la izquierda, ¿no? Ustedes ven el sentido de la flecha, ¿correcto? Ya la pregunta es esa, ¿por qué se desplaza? Y el título acá, para entenderlo mejor esto, le podemos ahí poner, ¿no? Y ya ustedes ponen ahí desplazamientos, ¿no? Para que el concepto quede claro. Desplazamiento acá arriba, en donde dice variación de oferta, no. Se pone desplazamiento de la función o relación de oferta. ¿Ya? Esto hay que completarlo, ¿no? Esto hay que decir, no viene la confusión. Ya, de la función, porque lo que tenemos en la línea roja, en la azul, son funciones o relación oferta. ¿Por qué? Pues estamos relacionados a precios, con números, no precios, y cantidades. Ya no hablamos de oferta, hablamos de relación o función de oferta, ¿no? Y no podemos equivocarnos en responder alguna pregunta al respecto, ¿no? Cuando se desplaza la función o relación de oferta, ¿no? A la derecha. ¿Por qué? Y aquí interviene este concepto del ceteris paribus, ¿ya? Del ceteris paribus. Y entonces, ¿cómo razonamos al respecto? De la siguiente manera, ¿no? Si algún factor de todos esos factores que he mencionado, ¿no? En la lámina 2 ha sido, ¿no? Que consideramos que pertenecen al grupo de ceteris paribus, cambia, no debe cambiar, ¿no? Pero supongamos que cambia, pues, por un supuesto, cambia. No se descubre nueva tecnología o se incorpora nueva tecnología a la empresa, lo va a afectar la producción, ¿no? Más producción.
si el precio del crédito está barato, la tasa de interés está bajo. Todos los que hacen empresas toman más crédito y producen más, ¿correcto? ¿No? El precio del insumo está barato, ¿no? De la materia se estoquean, compran más. Ahí lo tienen, ¿no? Lo compran barato, producen más, ¿sí? Y entonces, estamos hablando del factor de Seti de Pario, a cualquiera de los factores de Seti de Pario, ¿no? Si son baratos, a menor precios, esta curva de oferta de acá, roja o uno, se desplaza a la derecha. ¿Y qué significa que esa curva o función de oferta? Que hay mayor capacidad de producción que tienen las empresas. Mayor capacidad de producción, más producción, ¿no? Eso es. Eso significa desplazamiento de la función de oferta, más capacidad de producción, ¿no? Las producen y aumentan, pues, de esa manera esas cantidades que llevan y ofertan al mercado. Eso es a la derecha. Y a la izquierda es el caso contrario, que los precios suben, el insumo, el crédito. Entonces hay menos capacidad para producir, pues, ¿no? Porque lo piensa dos veces tomar un crédito cuando está caro, ¿no? Hay menos capacidad entonces de crear nuevas empresas cuando el crédito está caro. ¿Ya? Entonces menos. Y si es menos, entonces la capacidad de producción de todas, ¿no? Las empresas baja, se reduce. Y eso implica que esta curva roja en el gráfico del lado derecho, ¿no? Es contracción, menos se produce al mercado, menos, ¿no? Cantidad que se oferta al mercado. Porque las condiciones a veces, ¿no? Como ahora tenemos, le he mencionado, el trigo, el maíz amarillo duro, eso lo importamos. Y encima, si subiera el precio del dólar, y el precio del dólar no depende pues del Banco Central de Perú, depende de la Reserva Federal, o sea, el Banco Central Americano, que ha ajustado hace unos días sus tasas, ¿no es cierto? Sí, las tasas de interbancarias de referencia de dólares, ¿no? En Estados Unidos. ¿Eso qué va a significar? Que los dólares van a volver a Estados Unidos. Y acá hay poco dólar, sube el dólar más caro, ¿no? Y esos insumos que compramos, pagamos en dólar más caro, nos afectan, ¿no? Entonces eso. Y entonces las preguntas tienen que ver con eso, ¿no? Leer bien, cuando se les pregunta sobre estos puntos que estamos viendo, se trata pues de que algún factor de ese tiripario está cambiando y en el argumento de la pregunta, ¿no? Como le estoy explicando, entonces dice acá va a haber un desplazamiento, ¿no? En el caso de la oferta, por ejemplo, ¿no? O se expande o se contrae, ¿no? El desplazamiento a la izquierda, el desplazamiento a la derecha, ¿ya? O con eso, estos desplazamientos, todo el concepto que hay que tener en cuenta es ceteris paribus. Y el precio del bien no es parte del ceteris paribus, ¿ah? ¿Correcto? Los otros factores, ¿ya? Muy bien, seguimos. Ahora nos toca ver el lado de la demanda. Así como la oferta, les he dicho, que resume el comportamiento, la conducta, la racionalidad del empresario, de la empresa, ellos buscan en todo momento, ¿no es cierto?, cobrar buenos precios, ganar bien, no, en utilidad me refiero, ¿no?, lucrativamente, ¿correcto? Eso ya lo hemos dicho antes, ¿no? Eso resume la oferta. Ahora vamos a ver qué es la demanda. El otro lado del mercado es comprador, es nosotros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué conducta, qué decisión tomamos? Eso resulta, ¿ya? El lado del comprador, del consumidor, ¿no? Muy bien. Hay un concepto general teórico, como lo hemos hecho para la oferta, que en los textos de microeconomía, en el concepto de demanda, ustedes ahí van a ver ese término en el concepto de demanda, ¿no?, o de oferta. Ya no en la relación o función de oferta, ya no, en el concepto general teórico, ¿ya? Entonces, al respecto, cómo definimos bien la demanda en general, un concepto muy abstracto, como aquel conjunto de cantidades compradas demandadas, ¿no es cierto? ¿Ya?
por nosotros, miembros de hogares de familias. ¿En función de qué? En función justamente de buscar, de tener las mayores comodidades, bienestar, ¿no es cierto? Los deseos de eso, ¿no? Deseamos comprar muchas cosas para pasarla súper bien, ¿no? ¿Ya? Deseo. ¿Quién no quisiera tener una comodidad en la mejor universidad, estudiar, ¿no? En la mejor universidad, ¿no? Bueno, en fin, esos son deseos, ¿cierto? Son deseos, ¿ya? Del comprador, del consumidor, que enfrenta un conjunto de factores, ¿cierto? Ya por el lado del comprador, del consumidor, empezando por el precio, correcto, de ese bien. Uno va al mercado y mira el precio. Si el precio está alto, nos ponemos, como se dice, bueno, ya serio, ¿no? Porque ya de repente decidimos no llevar y comprar otro bien, sustituto, ¿no? ¿Cierto? Eso, ya, se limita por empezando por el precio bien, eso deseo de pasarla bien, ¿no? ¿Ya? Y otros factores, los ingresos, ganamos bien, poco, mucho, ¿no? Entonces, ingresos. Si tenemos un empleo donde el pago es bajo, entonces no podemos comprar, pues, muchas cosas, ¿no? Nos limita nuestro ingreso. Ahí ya pisamos tierra, como decía, ¿no? Ya estamos enfrentando a la realidad, ¿no? Esos sueños, esos deseos son una cosa, otro, ¿no? La, las condiciones o los factores, ¿no? Que nos lleva a determinar y comprar algo, ¿no es cierto? Consumir algo. Y otro, ¿no? Luego vamos a ver esa parte. Precio, ¿no? Que el consumidor está dispuesto a comprar. Estamos dispuestos a comprar la mayor cantidad de cosas. Dispuestos, son los deseos. Y entonces, en resumen, ¿qué buscamos los consumidores en el mercado? Pagar menos, ¿no? ¿Y sobre qué base? Sobre la base de la ley de demanda, ¿correcto? ¿No? Ya. Precio sube y ya no compramos bien, compramos menos, o no lo compramos ya. ¿Ya? Esa es la respuesta. O sea, buscamos economizar, ahorrar, regatear. El regateo, ustedes alumnos, ¿no? Uno va al mercado, dice tanto, ¿no? ¿Ya? Bueno, y ese precio, como está en el mercado, lo determina, pues las fuerzas, ¿no? Del que oferta, del que demandan, puede haber algunos cuesta 2 por 1, o el comprador dice, te pago tanto. O sea, hace una contraoferta, ¿no? O sea, mejor dicho, el venal es tanto, ¿no? Pero en general eso se regula por el propio mercado, ¿no? Ya, pero es parte de, ¿no? Entonces la demanda resume el comportamiento de nosotros. Buscamos economizar, ahorrar para menos. Eso es. Y eso se refleja en la función o relación de oferta, perdón, de demanda. Porque hablamos de nuestras reacciones, de nuestros comportamientos de compradores. Ya la demanda es eso. Ya. Todo el deseo está ligado a que cada uno, ¿no? En nuestro cerebro, yo quiero pasarla bien, quiero comprar muchas cosas, ¿no? Pero hay un conjunto de factores que van a limitar eso, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos a esa lado. Bueno, esto del lado derecho ya es lo que es función o relación de demanda, ¿no? Más adelante lo pregunto. Factores que afectan la demanda como concepto teórico, ¿no? Entonces, esos deseos de comprar muchas cosas y de pasarla súper bien, depende, ¿no? De que, en primer lugar, del precio que tenga ese producto que vamos a comprar en el mercado, ¿correcto? ¿Ya? Un factor. ¿Qué otros factores afectan la compra o demanda de los bienes que se ofertan en el mercado? Ingresos, salarios, ¿no? Otros ingresos que tenemos, de acuerdo al presupuesto, ¿no? Que disponemos, ¿no? Gustos y preferencias, colores, sabores, calidades. Ahí cada uno es, como se dice, decide, no es lo mismo, ¿no? Ni aún hermanos gemelos, ¿no? Cada uno tiene sus gustos y preferencias. Soberanía del consumidor en microeconomía se enseña.
soberanía del consumidor. ¿Ya? Cada individuo, cada persona tiene gustos y preferencias distintas, unos a otros. ¿Ya? Publicidad, expectativas también, ¿no? Nos afecta porque la publicidad nos llega pues, por la televisión, por los periódicos, por la radio, en fin. Ya, bueno, a ver si a ver, vamos a probar, pues. Ya ha visto una publicidad que vamos a por el producto que tal está, ¿no? Y se compra, ¿no? Que la puede influir, la publicidad, ¿no? Ya, la cantidad de gente en determinado lugar, ¿no? Esa es la potencialidad de compra, ¿no? Depende de qué tamaño es la población. ¿Ya? Precio de bien sustituto y precio bien complementario. A esto, en la literatura de la microeconomía se llama bienes relacionados, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, al igual que expliqué en el caso de la oferta, salvo el precio y cantidades ya definen la función de relación de demanda, ¿no? Y el resto de factores distintos al precio, como el ingreso. Ingreso pertenece al ceteris paribus. Gustos y preferencias pertenece a ceteris paribus. Publicidad pertenece a ceteris paribus. Población también pertenece a ceteris paribus. Precio, bienes, relación también ceteris paribus. ¿Y eso qué implica? Que cuando definimos la función de demanda, ¿no es cierto?, de un bien X, este conjunto de factores no cambia, ¿no? Que hemos dicho que pertenece al sitio no cambia. Solamente que está cambiando ese precio y de acuerdo a eso tanto le corresponde tanta cantidad que compra el consumidor en el mercado. ¿Eso es observable? Sí, ¿no? Porque la reacción se ve en el mercado, ¿no? Cuando uno va al mercado, el precio sube, no compra, sería, lleva un sustituto, ¿no? Cuando el precio sube, de pollo, de cualquier bien, ¿ya? Entonces, sí, ya. Un minuto. Ya, seguimos, sí. Cantidad demandada, ¿no? Cantidad demandada. La cantidad demandada está asociado o relacionado, ¿no?, al precio del bien, a la cantidad demandada, ¿no? Entonces acá me dice la cantidad demandada de bienes que los compradores decían, no, estos deseos ya no corresponde acá. ¿No? ¿Por qué no corresponde ya? Porque cuando se habla de cantidad demandada, ¿no?, como ven en el gráfico y como ven en los datos, ¿no?, de precios y cantidades de café, dice, ¿no? Y cantidad de demanda de café, millón de tazas, a cada precio, ¿no?, le corresponde una cantidad de demanda de café, ¿no? Cuando más alto el precio del café, menos cantidad de compra, de demanda de taza de café, ¿no? Ahí, cuando más caro, no más alto, ¿cierto? Y si el precio baja a un precio el más bajo, 50 céntimos, y a la demanda de café bueno, acá dice en millón de tazas, no debe ser en un mes, en un año, aumenta, ¿no? Cuando es más bajo el precio, hay mayor cantidad de demanda de café. Entonces, cuando se habla de cantidad demandada de un bien, eso depende del precio. Está en relación inversa del precio, ¿no? Precio más alto, menos cantidad de demanda de taza de café, de acuerdo a estos datos que tenemos, ¿no? $2 se demanda 7.1 millones de tazas de café. Y si vemos el precio más bajo a mínimo, 0.50, ¿no?, euros, demandamos más, 14.2 millones de tazas de café, ¿no? Acá en el gráfico, ¿no? 14 más. No, la cantidad entonces depende del precio, y ya no son deseos. Y hay un precio que se relaciona esa cantidad, ¿no? Los deseos entran al comienzo, ¿no?, cuando uno define demanda, ¿no?, u oferta en el otro caso, ¿ya? Entonces, que se puede adquirir en el mercado a determinado precio, ¿no? La cantidad está asociada al precio. De manera
inversa, ¿no? Ya. Entonces, ahora, ley de demanda, de acuerdo al recuadro, no corresponde, ¿no? Ya está inmerso aquí. ¿Qué cosa? El concepto es relación o función de demanda, de la demanda o de demanda, de un bien X, ¿no? Eso es lo que corresponde a lo que se pone en el recuadro naranja, ¿no? Así, acá. Relación inversa, yo agregaría lo siguiente, ¿no? Relación causal. Recuerden que el razonamiento en preguntas de eco, ¿no? De lo que ya, bueno, se está tomando en la misión, es que ustedes entren, ¿no es cierto?, a asimilar, aplicar, analizar a factores explicativos del tema, ¿no es cierto?, que se tiene en la pregunta. Entonces, cuando acá decimos relación, ¿no?, debemos agregar de causalidad inversa. ¿Por qué? Porque al ajustarse un precio hay una reacción del lado del comprador, una reacción, una respuesta del lado comprador, de cada uno de nosotros. Vemos un precio alto del todo, ya no compramos, por decir, ¿no? Porque hemos llevado poco dinero, digo. Es relación causal inversa o negativa, incluso, ¿no? Negativa. Se puede agregar, ¿ya? ¿Entre qué? Entre el precio y la cantidad demandada. Ahí estamos hablando de la ley de demanda, está ahí. Pero luego, ¿no? ¿Cómo le agregamos ceteris paribus? Ya el concepto es de función o relación de demanda. Por eso le decía acá, el título de esto debe ser lo correcto, ¿no? Relación o función de demanda. Y entre paréntesis, ¿no?, le ponen ley de demanda, ¿no? Porque cuando se define relación-función, se aplica la ley de demanda. Correcto, ¿ya? Entonces, para aclarar, ¿no?, este concepto. Y aquí, seguidamente, se pone primera ley de demanda, que es esa relación causal inversa, ¿no? Inversa o negativa, ¿no? Inversa o negativa. Sube el precio, los consumidores nosotros ya vamos a comprar menos de ese bien cuyo precio subió, ¿no es cierto?, ¿no?, en el mercado, a partir de determinada hora, determinado día, ¿no? Ya menos se compra. Y si baja el precio, cambia nuestro semblante, pues nos alegramos, ¿no? Ahora podemos comprar más, ¿no? Si vemos que la tarifa y el precio fue el pollo, ¿no?, que es un producto bien demandado, ha bajado, ¿no? Entonces compramos más. Se compra más, eso se constata, ¿no? La teoría me dice eso y lo podemos constatar en el mercado, en las respuestas, la reacción de la gente, de las amas de casa, de los compradores, ¿no? Primera ley de demanda, ¿no? Relación causal inversa, precios y cantidades demandadas, ¿no? Y ya agregamos el ceteris paribus para completar el concepto, relación o función de demanda. Segunda ley de demanda. Eso depende de los sustitutos, dice, ¿no? Ya. Entonces, cuando un bien tiene muchos sustitutos y ese bien ha subido su precio, a la gente ya no va a comprar ese bien, porque lo va a reemplazar por otro que es el sustituto, y cuyo precio, digamos, esté más al alcance, pues, de nuestros ingresos, ¿no?, en nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, ya deja de comprar, se ajusta fuertemente la demanda de ese bien cuyo precio subió. Y como tiene muchos sustitutos, la gente compra los sustitutos, ¿ya? Y ese bien entonces se le califica, se le define como ley con demanda elástica, o muy elástica, o más elástica, ¿no? Eso se entiende como segunda ley de demanda. Pero eso depende de que los bienes tengan variados sustitutos, ¿ya? Y aparece como segunda ley, ¿no? De elasticidad vamos a hablar luego, vamos a avanzar para terminar de explicar, ¿no? 10 minutos. Ya, listo. Muy bien. Seguimos. En el lado derecho está una curva de demanda.
¿no? Una función o curva de demanda, ¿ya? Función, relación o curva de demanda. La pendiente negativa, ¿no? Negativa. ¿Por qué? Por esa relación de causalidad inversa, ¿no? Causal inversa. Causa-efecto, recuerden, el razonamiento de cualquier fenómeno económico, ¿no? En economía hay cierta abstracción, cierta formalización, ecuaciones, ¿no? Que uno tiene que, como si resolver, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que entender y aclarar bien, esos conceptos, ¿no? Para responder perfecto a la pregunta. Ya, variaciones, ¿no? Las cantidades varían por el ajuste de los precios nada más, ¿no? Como en el caso de oferta. Acá tenemos la recta de demanda, función lineal de demanda, ¿no? Con la pendiente negativa en ambos casos. En uno es cuando el precio sube. Entonces, cuando el precio sube, la cantidad demandada que se compra es menor, ¿no? De 10 pasamos a 6, si el precio se ha duplicado, ¿no? Y del punto A, dentro de la recta lineal de demanda, pasamos punto A al punto B, en la misma curva. Eso es que varía la cantidad demandada, ¿no? Menos cantidad demandada si el precio sube. Y si el precio baja, del punto B al punto A, ¿no? En B compramos 6, en A, cuando el precio ha bajado, compramos más, ¿no? Entonces, varía la cantidad demandada porque el precio se ajusta al alza, se ajusta a la baja, ¿no? Y acá vemos lo que también expliqué para la función de oferta. Desplazamiento tiene que ser el título para entender bien qué es lo que está representando el gráfico, ¿no? Entonces ya ustedes le ponen acá paréntesis y arriba le ponen desplazamiento de la función o relación de demanda. Punto, ¿no? Eso corresponde a lo. ¿Por qué? La demanda en su posición inicial de 1, ¿no? Se puede desplazar alejándose del origen, ¿no? Siempre la referencia del origen, más lejos del origen, a la posición de 2. ¿Por qué? El de 2, en principio, ¿qué es? Que tenga mayor capacidad de compra, de demanda. Todos los consumidores. ¿Y por qué va a ser eso? Ya retomamos el concepto de ceteris paribus. ¿Y cuáles son esos factores de ceteris para el ingreso? ¿Qué tal si el gobierno, ¿no es cierto?, actual dijera en julio y en diciembre se le va a duplicar la bonificación a los trabajadores del sector público. A veces dan 300 soles en esas fechas por bonificación, ¿no? Y si se duplica ya tendríamos 600 soles más dinero en el bolsillo, ¿no? Para comprar más cosas en estas fechas. ¿No? Hacer un poco de turismo, bueno, en fin, ¿no? ¿Ya? Entonces hay más capacidad de demanda porque tenemos más dinero en el bolsillo de los trabajadores en conjunto, ¿no? Eso implica, si es el aumento de eso, que la demanda, por ser además el ingreso un factor del sitio disparo que está cambiando, se desplaza, ¿no? De la posición azul, curva recta de demanda azul a roja, ¿no? Alejándose de más capacidad de compra, ¿correcto? Se desplaza. Pero, ¿por qué? Porque un factor de sitio como son los ingresos, aumentaron. ¿Ya? Y en el otro caso, ¿cómo sería el efecto contrario? ¿Cómo es? Que se contraiga la capacidad de compra y demanda de los consumidores nosotros. ¿Por qué puede ser? Porque disminuyen los ingresos, porque han despedido a los trabajadores. Y eso se dio cuando en abril marzo, ¿no?, del 2020, por efecto pues, de la pandemia, se decretó el encierro y la paralización y se despidió a través de una modalidad, ¿no?, de suspensión perfecta, ¿no? Pero ya no recibían sus salarios los trabajadores, ellos no producían, no trabajaban. Entonces se disminuyó
¿no? La capacidad de compra. El gobierno dio luego pues unos bonos, ¿no? Para compensar en algo esa disminución de la capacidad de compra de los trabajadores, en general de la población, ¿no? Se contrajo, ¿no? Se desplazó a la izquierda ¿no? La recta de demanda, la recta, ¿no? Menos capacidad de compra. Eso es lo que ocurre, ¿no? Teóricamente, les estoy poniendo un ejemplo, la pandemia, para explicarlo en términos de ejemplos, ¿no? Prácticos, ¿no? Eso, ¿no? Y ahora pasamos a otro concepto, elasticidad, ¿no? Elasticidad, precio de la demanda. Entonces es una relación, la fórmula está acá, ¿no? Entonces esa relación me dice, ¿no? Que la cantidad porcentual demandada de un bien, ¿no? En el numerador sobre un cociente, una ratio, la cantidad porcentual del precio. Aquí los efectos, la causa-efecto es inverso, ¿no? Porque si el precio sube, la cantidad de demanda baja. Este signo de elasticidad es menos. Si el precio sube y si el precio baja, esta cantidad va a subir, ¿no? Ahora, ¿en qué proporción, en qué porcentaje? Ya depende, ¿no? Si tiene o no sustitutos. Tiene pocos o muchos sustitutos. Cuando tiene muchos sustitutos, esta elasticidad es mayor que uno. Matemáticamente se demuestra eso, ¿no? Cuando tiene muchos sustitutos. Y entonces, ¿qué decimos de ese bien? Que tiene demanda elástica. Y como en su gráfico, más o menos se echaba, ¿no? Casi paralela al eje de la axis. Ese es un bien con demanda elástica, ¿ya? Que tiene variados sustitutos. Si ajusta su precio levemente, ya la gente no va a comprar ese bien. Se va al sustituto, lo cambia. Eso no ocurre con un bien con demanda inelástica. ¿Por qué? Porque ese bien con demanda inelástica no tiene sustituto, tiene muy pocos. Así es que si se eleva el precio de un bien que no tiene sustituto, como el agua potable, que nos vende Sedapal, ¿por qué lo podríamos sustituir el agua potable? No tiene sustituto. Si es que tenemos que pagar ese precio más alto que cobra Sedapal, ¿ya? Entonces, ¿y cómo sería su curva? ¿No? Muy inelástica, ¿no? Inelástica significa casi paralela al eje de la ordenada, ¿no? De la ordenada, de los precios, el eje de los precios acá. En el otro caso, elástica es casi paralela al eje de la axis, ¿no? En el otro gráfico de la izquierda, ¿ya? Y su valor en elasticidad, pues, elasticidad es un numerito menor que 1. Cuando es inelástica, es menor que el precio puede ajustarse 5 o 10%, la cantidad de demanda se ajusta, se disminuye brevemente, levemente, no se afecta mucho. El agua, ¿cómo vamos a sustituir el agua? ¿Por qué otro? No hay. Eso, ¿no? Pero para diferenciar bienes con demanda elástica de bienes con demanda elástica. ¿Ya? Eso es este concepto de elasticidad, ¿no? Elasticidad. Acá nos dice, acá hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, demanda elástica, de acuerdo a este ejemplo, es 3, mayor que 1, ¿no? Mayor. Entonces vemos el cambio en el precio, 5 unidades, el cambio en las cantidades, 30, ¿no? Se disminuye 30. Entonces cambio 35 en valor porcentual, ya aplicando la fórmula, sale 3, ¿no? Mayor que 1. ¿Por qué puede ser eso? Porque ese bien con demanda elástica tiene muchos o variados sustitutos. Y cuando es inelástica tiene pocos sustitutos, se ajusta el precio como 5, no sube, pero la cantidad demandada se reduce en menos de 5, ¿no? 4.
En el otro caso era 30, ¿no? Subía el precio 5 y la cantidad de demanda se busca en 30. Disminuía, perdón, en 30, de 100 a 70. Entonces, en el inelástico no es así. Sube el precio 5 y la cantidad de demanda baja menos que 5. Ahora, porcentualmente, si el bien está subiendo en 5, habría que ver el porcentaje acá, ¿no? Digamos 5%, la cantidad demandada se reduce en menos de ese 5%, 4%, digamos, ¿no? 3%, 1%, menos, casi no se afecta la cantidad que se reduce. Entonces, eso es inelástico. ¿Por qué ocurre eso? Porque no se puede sustituir así nomás ese bien, ¿no? Entonces, el resultado matemático, aplicando la fórmula, sale 0.4, ¿no? Menos que 1, menos que 1. Eso ocurre porque tiene pocos sustitutos, no lo quiere, ¿no? Hay casos extremos también, ¿no? Demanda perfectamente inelástica. Siempre tenemos que tomar comprar la misma cantidad, aún el precio sea astronómico. Este ejemplo en los textos de micro dice la insulina. Para el diabético es compramos, ¿no es cierto? Para que no entre o coma diabético, etc., ¿no? Aún cuando el precio sea astronómico, hay que comprar ese precio y aplicarle su dosis. Si no, ya pues se nos muere el paciente, ¿no? Eso es demanda perfectamente inelástica. Tenemos que comprar, ¿no? Una cantidad fija, una dosis fija que se le va a aplicar. Eso hace que la demanda sea perfectamente inelástica, aun cuando el precio haya subido astronómicamente, ¿ya? Eso es acá. Y lo contrario, es inelástica, ¿no? Elástica, está acá. Demanda perfectamente elástica, que son los extremos, ¿no? Entonces el precio está ahí y las cantidades no son los que pueden variar, ¿no? Aplicando la fórmula nos lleva a una elasticidad infinita, ¿no? Esos son los extremos. Para la oferta también se da la relación, ¿no? La misma fórmula, solamente que este resultado acá, porque en la oferta la relación es positiva, ¿no? Mayor precio, mayor cantidad ofertada. No, el signo no es menos. En el de la demanda sí, ¿no? En la fórmula de la elasticidad precio de la demanda, el signo es menos de esa elasticidad. Solamente que ahí incorporamos el concepto matemático de valor absoluto, ¿no? Y analizamos ese valor mayor que uno, menor que uno, en función de ese concepto matemático, ¿no? Aplicamos, ¿no? Ahí, ¿ya? Para traer el signo. Pero acá en la oferta es positivo, ¿no? Porque mayor precio, más cantidad ofertada. O sea, acá el signo de la tía es positivo, no hay problema, ¿no? Entonces es directa. Entonces acá en curva de oferta elástica, cantidad oferta responde significativamente a variaciones de precio. Sube el precio del bien y mayor porcentaje de variación en la cantidad ofertada mayor, ¿no? El resultado tiene que ser mayor que uno, ¿no? Porque el ajuste de precios, o mejor dicho, más cantidad en función de 5% es el precio, y esto se triplica en 15% la cantidad ofertada. Entonces, debe ser más, porcentualmente, para aplicar el concepto de elasticidad. Eso sale más que uno, oferta elástica. En el otro caso, puede ser que se ajuste el precio y la cantidad que se produce no se ajusta 5% y eleva la cantidad producida en 4%, 2%, menos, ¿no? De lo que se ajusta el precio arriba, al alza. Entonces eso se define como oferta, elasticidad inelástica respecto a la oferta. Y lo que ven acá en el gráfico es las pendientes, ¿no? Cuando es de oferta inelástica, más inclinada es el ángulo. Y oferta elástica más plana, ¿no es cierto? Como hemos dicho anteriormente, o sea,
cuasi paralela al eje de la axis. En el caso de la inelástica, cuasi paralela al eje de la ordenada, ¿no? Por ahí nos podemos guiar también, ¿no? En los ángulos de las curvas, ¿no? Y también en las, este, en los productos que compiten, ¿no? Bien con otros, eh, con otros puntos similares, ¿cierto? También, ¿no? Eso, de alguna manera, es la respuesta que se da, ¿no? En el mercado, ¿ya? La oferta elástica, lo normal, ¿no es cierto? Una elástica más inclinada, ¿no? La, la gráfica, ¿no? Más inclinada, menos inclinada en la elástica, ¿no? ¿Ya? Y los valores, ¿no? En la elástica siempre mayor que uno y en la inelástica menor, ¿no? Menor. El mismo concepto anterior, pero en este caso ya para la oferta, ¿no? Aquí también hay ofertas, casos extremos, ¿no? Oferta perfectamente inelástica, ¿no? Cantidad fija que se produce y el precio puede subir, pero es la misma cantidad que se produce, ¿no? Y también oferta perfectamente paralela al eje de la axis. Inelástico paralela al eje de la ordenada, no al eje precio. Para terminar, y ya creo que vamos a pedirle a la señorita tutora que nos dé un par de minutos más, ¿no? Para concluir, ¿no? Ya, ley de oferta y demanda. Y, y lo que les pido, cuando ustedes analicen o respondan un problema, un ejercicio de ley de oferta y demanda, en primer lugar, hagan su gráfico del equilibrio, ¿no? Acá. Demanda, oferta, punto de equilibrio inicial. Y ahí parte. Si el iniciar la pregunta les lleva a aplicar una ley de demanda, hacen su gráfico. Primero, ya, en ambos casos, en estos gráficos, ya, listo, eso es lo primero. Segundo, ¿no? Van leyendo ahí la pregunta, dice, bueno, eh, 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 el gobierno ha dispuesto un aumento general de salario, ¿no? Listo. O un aumento de salario mismo. Ah, ya. Entonces, salarios, ojo, que son ingresos de los trabajadores, ¿no? Ingresos. Y eso es factor que pertenece al ceteris paribus en el caso de la función de demanda. Entonces, ¿qué se tiene que desplazar? Si la pregunta me dice que hay un decretado un aumento general de salarios, la demanda, ¿no es cierto? Son ingresos. El ingreso es parte, factor ceteris paribus de la función de demanda. Y se desplazará la función de demanda, pues está afectándose, ¿no? Hay aumento de salario, está afectando los ingresos. Y ustedes ven en este primer gráfico que la función o relación se desplaza a la derecha, alejándose. La función de oferta no se afecta, porque la pregunta ustedes revisan bien, ¿no? Dice aumento general de salario, afecta demanda, no la oferta, ¿ya? Los ingresos, ¿no? Listo. ¿Ya? ¿Y qué van a observar acá? De un punto inicial de equilibrio a, ¿cierto? Inicial, cuando han desplazado, alejándose del origen, la función de oferta, van a pasar a otro punto de equilibrio, B, ¿cierto? Porque la función de oferta no se está afectando, ¿ya? ¿Y qué observan en ese nuevo punto de equilibrio? Que los precios se han ajustado al alza, llegando de P0 a P1. Ahora los nuevos precios de equilibrio ya es P1, ya no es P0, ¿correcto? Pero al mismo tiempo, como es un nuevo punto de equilibrio, tienen que ver también qué pasa con las cantidades ofertadas, demandadas, el nuevo punto de equilibrio, ¿verdad? Ah, ya, entonces ustedes se proyectan al eje de la axisa, donde están las cantidades ofertadas demandadas, que dice acá, ve, ya de Q0 hemos pasado a Q1, nuevo punto de equilibrio. Más cantidad ofertada en equilibrio, más cantidad demandada, igual, ¿no? En equilibrio, a un nuevo equilibrio. Han aumentado ambas cantidades, ofertadas y demandadas.
¿no? Constituyendo un nuevo punto de equilibrio B. Punto. Ambos se han ajustado al alza, ¿no? Y ustedes de ahí en las distractores dirán qué impacto, qué efecto se ven, ¿no? En los precios, en las cantidades. Mayor cantidad ofertada. Eso me indica el nuevo equilibrio. Mayor cantidad demandada, ¿no? Eso me indica el equilibrio. No, punto de equilibrio. Ambos se han ajustado, ¿no? Al alza. Cuando hay desplazamiento de la función de demanda. El caso del gráfico de la izquierda, digamos, ¿no? Esto es la aplicación de la ley de oferta y de la demanda. Entonces, ¿a qué está asociada esa ley de oferta y demanda? Al desplazamiento. En este primer caso de la demanda. Ahora, en el segundo gráfico, el desplazamiento de la oferta, ¿verdad? La demanda va a permanecer constante, ¿no? La oferta es la que se está desplazando muy bien ahí, como ven, ¿no? La gráfica con pendiente positiva, la curva en realidad, ¿no? Con pendiente positiva. Se va a desplazar a la derecha. Ya hemos explicado eso, porque algún factor que afecta la función de oferta está cambiando. ¿Qué puede estar cambiando? Que el precio de los insumos baje, ¿no? Que ya termina la guerra, hay más oferta, más de los insumos que se compran, el normalizo de los precios se baja y ya bajan, ¿no? El precio de los insumos y los granjeros publicidad más, el costo de los panes será menos, ¿no? Correcto. Y entonces toda esa industria producirá más, ¿no? Los empresarios. Aumenta la cantidad producida, ofertada por todas las empresas. Se desplaza la oferta a la derecha, ¿correcto? Y del punto A, del gráfico inicial que le digo, ustedes ahí hacen su gráfico inicialmente si ven que la pregunta de oferta y luego ven qué se está desplazando, ¿no? La función de demanda o la función de oferta. Si es la función de oferta, hay más capacidad de oferta, más productos que ingresan al mercado. Pasamos de un punto de equilibrio inicial a un punto de equilibrio final, ¿no? B, ¿no? La función de demanda no se está cambiando para nada. La que se está desplazando es la curva de oferta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El punto inicial A me dice P sub 0, Q sub 0, ¿no? De equilibrio. Cuando se desplaza la función de oferta, ya, cuando se desplaza la función de oferta, entonces ustedes van a ver, en B, el precio se ha ajustado a la baja, ¿no es cierto? Porque hay más oferta de producto que entra al mercado. Todo el precio baja, se ajusta a un nuevo punto de equilibrio, a B, ¿no? Los precios, el nuevo precio de equilibrio es, ¿no?, menor, P sub 0 a P sub 1, ¿no? En B. Pero también vemos que se ha aumentado Q, la cantidad de equilibrio. Cantidades, cuando se llama de equilibrio, ¿no? Se dice ofertadas de un lado y demandadas de otro lado. Esas cantidades, ¿no? En un punto de equilibrio es Q, pero responden ambos, tanto al ajuste en compra de los demandantes y de los productores, ¿no? Los productores han producido más, sí, han aumentado su producción de Q sub 0 a Q sub 2, ¿no? Perdón, de Q sub 0 a Q sub 2. Y los demandantes compran más también, ¿no? Compran más. ¿Ya? Listo. Eso no se ajusta a la baja, ¿no? Los precios y las cantidades demandadas y compradas también aumentan. Ahí queda, ¿no? Entonces, el ley de oferta y demanda tiene que ver con desplazamiento, con el ceteris paribus, ¿ya? Ahora sí, los claves. A 1D, 2B, 3C, 4C, 5B, 6C, 7D, 8A, 9. La 5 para mí es la D. A ver, ustedes tienen que allí leer bien, a ver si les convence esta respuesta, pero ahí hay que analizarla mejor, ¿no? Y consulten con el profesor del chat también, ¿no? A ver qué le dice, ¿ya? Porque ahí no hay, digamos, tanta claridad en el argumento de la pregunta y, por supuesto, pues, en la respuesta, ¿no? Hay alguna duda.
Ya, por favor, hay que consultar ahí al profesor del chat. Gracias por la atención a la clase y tengan un buen fin de semana. En la próxima, de este domingo al siguiente, ¿no? Es el examen, ¿ah? Entonces, nuevamente ahí desde el comienzo, ordenen bien sus temas, refuercen los conceptos que todavía aún faltan, de tal manera que se enfrentan al examen para un buen resultado. ¿Correcto? Gracias y buenas tardes. Gracias a la señorita tutora también, ¿no? Porque nos hemos pasado unos minutos y ella está esperando pues para dejar de grabar, ¿no? Hasta luego, profe. Entonces, muchas gracias a la señorita tutora y a todos ustedes alumnos, ¿no? Por su